de Nuevo León, de Tamaulipas y de Coahuila, por invitarnos a participar en este encuentro y poder saludar a mi amigo Pepe Rosas Aispuro de Durango, saludar a los representantes del sector empresarial de esta región del país y también a dirigentes nacionales de sectores muy importantes de la economía nacional. Es muy ilustrativo, muy importante la experiencia, compartir los escenarios que se nos están presentando hasta ahora y seguramente los que vendrán. Agradezco a mis amigos, los empresarios michoacanos que están acompañándonos acá, al presidente de Canadá, muchas gracias Gonzalo, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, a Raimundo, al vicepresidente de los gasolineros del país, a Manuel Nocetti, muchas gracias, al presidente de la Asociación de Industriales de Michoacán, a Carlos, al secretario de Desarrollo Económico también de Michoacán, Jesús, gracias a todos. Saludar aquí a mis amigos también de responsables del tema económico en los diversos estados. A ustedes, amigos del sector empresarial, mi más sincero reconocimiento por jugársela siempre con sus estados, jugársela con el país, más en momentos tan críticos como los que estamos viviendo ahora. México es un país extraordinario, un país con una enorme riqueza cultural, histórica, con una vasta riqueza en recursos naturales y con todo un bagaje de recursos que en muchas circunstancias le ha permitido salir adelante, pero hoy la circunstancia que atravesamos es inédita, queridos amigos, amigas, y este país necesita de todos y necesita de la apertura al diálogo, necesita de que nos escuchemos entre todas y entre todos, se necesita el diálogo, se necesita la construcción de alianzas y se necesita la construcción de acuerdos para poder salir adelante. Por eso me gusta mucho el título incluso de la reunión, de esta reunión de carácter estratégica de una alianza del sector económico empresarial con los gobiernos locales, gobiernos municipales, gobiernos estatales, que estoy seguro nos va a permitir salir adelante, enfrentar el reto que hoy tenemos y salir adelante. México no puede seguir entendiéndose ni construyéndose desde una sola visión. Difícilmente un país tan diverso, tan plural, podrá reconstruirse o salir adelante con la visión unipersonal o la visión de una sola persona. Frente a la situación tan grave y extraordinaria que vivimos, no hay otro camino que sumar esfuerzos, que sumar voluntades, que aflore la solidaridad y el compromiso, como ustedes de manera permanente lo han venido demostrando. Los gobiernos locales tenemos que caminar del lado de nuestro sector empresarial para poder inmediatamente superada la crisis, o por lo menos acotada la crisis de carácter sanitario, iniciar una estrategia integral de reconstrucción del país. Sin duda, la enfermedad va a generar, está generando y está dejando muchos estragos dolorosos en muchos casos,
pero lo que sigue va a ser la dificultad económica. Si las proyecciones y las estadísticas no nos mienten, nos vamos a enfrentar a una de las crisis económicas más graves o más grandes, por lo menos que se conozca en los últimos 100 años. Eso es hablar de proporciones mayores y que no habrá manera o no habrá margen para titubeos, para actitudes mezquinas, sino la apertura para sumar, para construir y encontrar la salida que el país necesita. El país camina, su economía se desenvuelve, se fortalece gracias al trabajo diario de ustedes, que todos los días generan riqueza para que se pueda repartir. No hay riqueza que se pueda repartir si no se genera, y no hay riqueza generada que no sea el producto del trabajo, el esfuerzo y la dedicación de nuestras empresarias y de nuestros empresarios. Y no hay mejor estrategia para luchar contra la pobreza y la marginación que no sea la generación de empleos dignos, bien pagados y con oportunidades de acceso a la seguridad social. Por eso veo yo con agrado este encuentro con ustedes, con el sector empresarial y con mis colegas los gobernadores, porque necesitamos desplegar todas nuestras capacidades en este momento crítico para hacerle frente a la crisis de salud, para salvar vidas, para poder salir a flote sin mayores desgracias. Pero inmediatamente después necesitamos trabajar de la mano para reactivar la economía, para que no se pierdan los empleos. Y eso pasa porque no haya empresas quebradas, que no haya empresas que desaparezcan porque no pudieron salvar la crisis o la parte más difícil de la pandemia. Por eso el planteamiento de nuestro lado, queridas amigas, amigos, es que tiene que replantearse de manera urgente desde el gobierno de la República, primero la estrategia para atender la contingencia. Urge que a las regiones del país, a los estados y municipios, lleguen los recursos extraordinarios para atender el tema de salud, los insumos, los equipos, los materiales y los medicamentos para atender la pandemia, para hacerle frente a la crisis. Pero también urge que haya un gran acuerdo para que se dispongan de recursos extraordinarios que se puedan aplicar para reactivar la economía. Esto significa que el gobierno de la República tiene que hacer una reorientación de la inversión y del gasto público. En una crisis como la que vivimos, no se pueden mantener los mismos parámetros y las mismas prioridades. Por eso, habemos algunos que hemos estado señalando que es el momento de que el gobierno de la República posponga, sustituya o cancele proyectos que no son en este momento estratégicos, como el caso del llamado Tren Maya o de la refinería de Dos Bocas, que podría liberarle recursos al país para atender la contingencia y para apuntalar a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, que son el principal soporte de la economía del país. Como están las proyecciones, queridos amigos, vamos a tener en la calle en los próximos meses, en el mejor escenario, más de 5 millones de nuevos pobres. Es decir, nos vamos a regresar una década a las cifras de hace 10 años por decisiones tardías y decisiones erráticas del gobierno de la República. Los cálculos
más o menos optimistas es que vamos a decrecer un 7%, pero hay otros cálculos que proyectan una disminución del crecimiento hasta del 20%, es decir, de menos 20%, una recesión de mayores proporciones que al ritmo que vamos difícilmente podríamos hacerle caso, hacerle frente y tener los resultados adecuados. Es importante destacar también, como ya lo han referido aquí mis compañeros, que la presencia y los efectos de la enfermedad, de la pandemia, cambió todo, señoras y señores, todo cambió. Yo creo incluso que en el mediano plazo tendremos que discutir incluso los sistemas impositivos, es decir, todo el mecanismo recaudatorio de los estados nacionales y de los estados federados. Y en el caso específico de México, es un llamado urgente a que revisemos el pacto fiscal, a que revisemos la ley de coordinación fiscal que hasta ahora permite una concentración de la hacienda pública en el gobierno federal y una discreción total para su aplicación. El gobierno de la República, en el modelo actual, concentra el 80% de los recursos públicos. El 20% lo distribuye entre estados y municipios, que difícilmente con eso se pueden enfrentar las demandas de crecimiento y desarrollo que requieren las distintas regiones del país. ¿Y por qué hacemos énfasis en ello? Porque casi todos los estados, o una buena parte de los estados, Michoacán se cuenta entre ellos, no recibimos de manera proporcional o equitativa lo que aportamos. Le aportamos mucho a la federación y lo que regresa para inversión y desarrollo es absolutamente disparejo con relación a lo que se queda el gobierno de la República. En el rubro de este encuentro y de esta oportunidad estratégica, dirán ustedes, bueno, ¿y qué hace aquí en esta reunión Michoacán? Pues están los hermanos del norte y de las afinidades y la cercanía, pero es importante destacar que en la etapa que vamos a vivir o que hemos vivido, en el caso particular de mi estado, juega un papel fundamental en la logística para el intercambio comercial y de negocios. Hablo particularmente de la oportunidad que representa el puerto de Lázaro Cárdenas. Una buena parte del flujo comercial y de negocios que se da en esta zona del país y en la parte este de Estados Unidos fluye a través del puerto de Lázaro Cárdenas. Basta decir que entre los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo mueven prácticamente el 75% de la carga que se mueve a través de los puertos del país. Por ello la importancia de una alianza estratégica. Sé que aquí hay o nos están viendo por la plataforma empresarios muy importantes establecidos en Lázaro Cárdenas, me refiero a ArcelorMittal, a Kansas City o las importantes empresas navieras o terminales de productos de todas partes del mundo, así es que esa es la razón, aparte de que somos amigos con los gobernadores aquí presentes, compartimos una buena parte de las inquietudes, pero también en términos estrictamente de comercio, pues somos la ventana al Pacífico. El punto más cercano de México con Asia está en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y en esta circunstancia que nos toca vivir ahora, creo que es una gran oportunidad poder trabajar juntos, hacer sinergia, hacer alianzas
en una etapa compleja que se nos vendrá muy pronto, si es que, como está pronosticado, la crisis estuviera controlada o acotada hacia fines del mes de junio. Vamos a requerir de inmediato un plan integral para la reactivación económica, recuperar los empleos y salir juntos adelante. Para el caso de Michoacán, yo les anuncié a mis amigos empresarios una suspensión del pago del impuesto de la nómina por 5 meses, el impuesto al hospedaje por 4 meses, créditos de 6 a 250,000 pesos con periodo de gracia y sin intereses, entre otras medidas que hemos tomado para poder hacerle frente a esta situación de manera conjunta y que ustedes nos ayuden a no despedir o a no dejar fuera de lo laboral y del ingreso a cientos o quizá miles de trabajadores de sus empresas. Agradezco mucho esta oportunidad y de verdad que sea para bien de nuestros estados y del país. Muchas gracias.